completamente vital en nuestra relación como hijos de Dios, en nuestra relación con nuestro Padre, que es lo que nace del propósito cuando Dios nos creó, es completamente necesario, y es hablar de dependencia. Pero quiero leer una historia. Este es un cuento. Quiero leerlo para que podamos en algún momento poder dar una analogía de lo que queremos hablar en esta mañana y qué es lo que el Señor quiere decirnos. Dice este cuento: el príncipe y la golondrina. Dice: el príncipe pasaba los días mirando por la ventana a la espera de que algo sucediera. Solamente le quedaba un sirviente que se encargaba de hacer las compras y mantener limpio el castillo. ¡Qué vida más aburrida!, suspiraba el príncipe. Una mañana de abril, una golondrina se posó en su ventana y exclamó: ¡Wow! ¡Qué pequeña y delicada criatura! La golondrina le dedicó una breve melodía y se fue. Él quedó maravillado. Su canto le pareció el más hermoso del mundo y su plumaje el más original. Él dijo: un ser único. A partir de entonces, el príncipe aguardaba pacientemente su regreso. Llegó el esperado día y la golondrina volvió a cantarle otra canción. Se sintió realmente afortunado. ¿Tendrá frío?, se preguntó justo antes de que echara a volar de nuevo. La tercera vez que el pájaro regresó, el príncipe se preocupó por si pasaba hambre. Los días siguientes se dedicó a construir una casita para la golondrina. Mandó a su sirviente a comprar maderas y clavos y cazar insectos. Finalmente, tras varios torpes intentos, terminó por exigirle que construyera también la casa. «Maldito pájaro», murmuraba el sirviente. Dentro le puso los insectos y agua, además de unas telas de seda a modo de cama. Cuando vio cómo se posaba sobre la ventana, le acercó su habitáculo y disfrutó viendo cómo bebía agua y daba buen provecho de la comida que le había preparado. ¿Te gustan estos insectos, mi hermosa golondrina?, le preguntaba. Los cacé para ti, añadió. Con un breve trino, la golondrina parecía asentir antes de retomar su vuelo. Entonces le invadió la ansiedad. ¿Y si nunca regresa? ¿Y si construye otra morada mejor, o si encontrase otra morada mejor de la que yo le preparé? Quizá otros príncipes construyeran mejores casas o cazaran ellos mismos los insectos. No puedo permitirlo. No existía una golondrina igual en el mundo, pensaba él. El príncipe pasó 2 días sin dormir ni pensar en otra cosa hasta que decidió emplear el tiempo de espera fabricando una puerta con candado para la diminuta casa. La golondrina, como siempre, volvió, y cuando entró para probar la comida, el príncipe la encerró. «Te amo», le confesó. «Conmigo no te faltará nunca más comida, ni agua, ni tendrás frío». Un poco confundida, la golondrina se dejó llevar al principio por la comodidad. Disfrutaba del calor de su hogar y de disponer de comida a su alcance sin tener que husmear entre las plantaciones hasta conseguirla. El príncipe colocó la jaula en su mesita de noche para saludarla cada mañana acariciándole la cabeza. «Eres mi golondrina, cántame una canción linda», le pedía. «No está tan mal esta vida», pensaba la golondrina, y cantaba. Pero con el tiempo su música se fue apagando hasta que enmudeció. «¿Ya no cantas?», le preguntó el príncipe extrañado. «Me hacías feliz cuando cantabas». «Mi canto estaba inspirado en el fluir del río, el sonido del viento de los árboles, el reflejo de la luna en las rocas de la montaña. Yo alegre te lo traía, pero ahora en esta jaula no encuentro nada sobre lo que cantar». «Lo hago porque te quiero», decía el príncipe. «Es peligroso que vueles por ahí sola. ¿Y si tienes un accidente? ¿Y si no encuentras comida? ¿Y si te dispara un cazador?» «¿Cómo?», cuestionaba la golondrina. «¿Qué es un cazador?».
Sí, yo te cuido, te protejo, aquí estás a salvo de todo peligro. Un día el príncipe se despertó sobresaltado. Fue a acariciar la golondrina y la encontró muerta. Preso de la ira, buscó a su sirviente y le despidió, porque sin duda alguno de los insectos que él había cazado la había matado. El hecho de haber encontrado un culpable no reconfortó al príncipe, que se sintió aún más solo y desvalido que antes de que apareciera la golondrina, hasta que otra se posó en la ventana y le cantó una canción, la más bonita que jamás había escuchado. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros seamos completamente dependientes de Él. Pero allí es donde está el libre albedrío. Dios hubiera querido hacerlo, hubiera podido controlarnos, meternos en una jaula, que nada nos pase, que nada nos suceda, tener todo bajo control, pero Él, a diferencia del príncipe, nunca quiso hacerlo. Él sí quería, Él sí anhelaba que nosotros como la golondrina viniéramos cada mañana a Él, viniéramos cada momento a Él, sencillamente por gratitud, por amor, por aprecio, pero no obligados a. Y en esto tiene el valor la dependencia. ¿Qué es depender? Depender es acudir a algo o a alguien para subsistir. Estar bajo la dependencia de otro es estar determinado por algo. A la final, en la dependencia, mi decisión depende de la tuya. Si nosotros lo miramos en la vida cristiana, dependencia es ir siempre a Dios para vivir la vida que Dios nos llamó a vivir. Por eso, como siempre lo hemos hablado, como lo hemos comentado, nosotros tenemos que ver la vida cristiana más allá de lo que sucede en estas cuatro paredes. Nosotros tenemos que ver la vida cristiana más allá de lo que sucede un domingo. Nosotros tenemos que ver la vida cristiana más allá de lo que sucede en un tiempo devocional o en esos momentos que nosotros creemos tener solo con el Señor. Dependencia es siempre ir a Dios para vivir la vida que Dios nos llamó a vivir. Cuando tenemos problemas, casi siempre miramos hacia afuera y en realidad los problemas están en nosotros mismos. ¿Por qué decimos esto? Vamos a ir a Génesis 2:9 y allí vamos a darle el sustento a lo que estamos enseñando en esta mañana. Génesis 2:9. Pueden leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el Señor Dios, ¿qué dice allí? El Señor Dios hizo, ¿qué? Ok, miren lo que dice el Señor allí en Génesis 2:9. Dios fue el que hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles. Dice en la Nueva Traducción Viviente, árboles hermosos que daban frutos deliciosos, como los mangos que caían mientras estábamos allí hablando. Teníamos la oportunidad de caer un mango y poder cogerlo, ¿cierto? En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, ¿cuántos árboles habían? Más de 2, ¿cierto? Pero particularmente allí podemos ver que se resaltan 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora miremos Génesis 2:15 al 17. 2:15 al 17. Leímos el 2:9. Ahora vamos a leer el versículo 15 al 17. Dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Miremos lo que dice aquí.
El Señor le dijo a Adán, puedes comer libremente del fruto ¿de qué? De cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Sin duda morirás. Entonces, ¿cuál fue la advertencia? ¿Cuál fue la advertencia que le dio Dios a Adán? Dijo, de todo árbol puedes comer. De todo árbol del huerto puedes comer, excepto de uno. Eso fue lo que le dijo Dios a Adán. De todo árbol puedes comer, excepto de uno. Diciendo que si comía de este árbol, ¿qué iba a suceder? Iba a morir. Iba a morir. Solo un árbol en el huerto hacía morir a Adán. Los demás árboles hacían vivir a Adán. Entonces aquí realmente encontramos nosotros, aunque ahí siempre clarificamos de dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, realmente aquí hay tres árboles, habla de tres tipos de árboles. Uno, que todo árbol que Dios puso en el huerto era delicioso a la vista y bueno para comer. Mira lo que Dios hizo. Dios crea todo. Dios hace un huerto que lo llama, hace un jardín, en el Edén hace un jardín y allí pone al hombre. Pero antes de poner al hombre, Dios había hecho crecer todo árbol, y creo que lo dice la Reina Valera, me gusta mucho como lo dice la Reina Valera, dice que puso todo árbol delicioso a la vista. O sea que Adán se podía deleitar, sus ojos naturales podían deleitarse en lo que Dios hizo. Y de esos árboles deliciosos a la vista y buenos para comer, Adán podía tomar de todo fruto de esos árboles que eran ¿qué? Deliciosos a la vista. Segundo está el árbol de la vida. Y tercero está el árbol del conocimiento o ciencia del bien y del mal. Hemos dicho, Dios le permite al hombre comer de todos los árboles menos de uno. Y por supuesto, dentro de todos los árboles que podía comer estaba el árbol de la vida. O sea, no solo era que el árbol de la vida estaba allí intocable, no, porque Dios le dijo, de todos los árboles puedes comer, y allí está el árbol de la vida. O sea, de ese árbol tú puedes tomar, de ese árbol puedes comer el fruto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Solo un árbol el hombre no podía comer. Lo demás era para él. Vamos a Génesis 3:1. Vamos a Génesis. Yo sé que esta historia la hemos conocido muchas veces, la hemos leído muchas veces, la hemos estudiado muchas veces, pero vale la pena que siempre veamos los detalles de lo que Dios nos quiere enseñar allí. Nuevamente en la Nueva Traducción Viviente dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, miren la pregunta de la serpiente: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Esto fue lo que Dios le dijo? No, sabemos esto, ¿cierto? De veras les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto. Obviamente aquí Satanás tuerce, o la serpiente tuerce la palabra de Dios diciendo, con que Dios dijo no comáis de todo árbol. Pero miren lo que dice el versículo 2, 3 y 4. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Ahora yo pregunto, ¿Dios le dijo esto? O sea, ¿Dios le dijo a la mujer que ni siquiera lo podían tocar? Dios dijo a la mujer que no podían. Ese es el problema
cuando la mujer, y no hablo de las mujeres, hablo de Eva, que ya me están abriendo los ojos, ¿cierto? No. Cuando Eva se pone a discutir con el diablo, se pone a argumentar con el diablo, en la palabra no encontramos ningún sustento de que nosotros debemos argumentarle al diablo. Aclaremos el asunto. A veces vienen problemas y empezamos es más a hablarle al diablo que a Dios. Te reprendo, diablo, y el diablo, y el diablo, y vemos al diablo por todo lado. Y nunca la mujer empezó a argumentarle a la serpiente, y mire cómo ella solita se empezó a confundir. 4, versículo 4. ¿Qué le dijo la serpiente? No morirán. Respondió la serpiente a la mujer. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo la serpiente? No morirán. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo la serpiente? Okay. ¿Qué dijo Dios? No. Es que miren, ¿saben que nosotros debemos tener claro eso? Debemos tener claro. ¿Qué dijo la serpiente? ¿Qué dijo Dios? Ahorita les explico por qué. Ay, Henry, ya. ¿Qué dijo la serpiente? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? No, Dios no dijo esto. Morirán. Aquí, como lo dijimos anteriormente, cometemos el gran error de argumentar con el diablo. Y cuando argumentamos con el diablo siempre nos va a dar una segunda palabra que nos va a ir robando la verdad de lo que Dios dijo. Cada vez que tú argumentas con el diablo te va a dar 1000 razones. El diablo te va a dar 1000 argumentos. Dios solo te va a dar uno. Dios solo te va a dar uno. ¿Qué fue lo que hizo el diablo? ¿Cómo le respondió a la mujer? Versículo 5. Fue la segunda palabra. Entonces primero el diablo llega y le dice, con que no pueden comer. La mujer dijo, no, Dios dijo que todo árbol podemos comer, no solo el árbol del bien y del mal. Pero no, Dios dijo que ni siquiera podíamos tocarlo. Y ahí el diablo lanza su mentira, no morirán. Y allí le manda una segunda, entre comillas, verdad, o una segunda palabra allí al hombre y a la mujer. Dice, Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Ojo, Dios había hecho todo árbol ¿cómo? ¿Era necesario que se abrieran los ojos? No, porque ya Dios lo que había hecho estaba dispuesto a que ellos lo disfrutaran. Lo que Dios les había puesto en el Edén era disfrute para los ojos del hombre. No era necesario que se le abrieran los ojos a Adán y Eva. Ahora, el pecado de Adán puede que para nuestra medida, o puede que para nuestro concepto no sea tan grande, pero realmente, ¿cuál fue el pecado de Adán? Aunque el hecho en sí, porque lo único que hizo Adán fue comer de un fruto, que vale la pena aclarar, no era una manzana, no era manzana Postobón. Interesante esa propaganda, ¿no? ¿No han visto la propaganda de manzana Postobón? Está Maluma. ¿A quién les gusta Maluma? ¿No les gusta Maluma? Yo a más de uno me subí en un carro y lo están escuchando, y ahora me va a decir que no escuchan a Maluma. Cuando ustedes vean la propaganda de manzana Postobón, Maluma se va, o la propaganda se va a este tema. Déjate tentar, dice, déjate tentar por manzana Postobón. Pero el Señor dijo que ¿qué? Que si comían del fruto, morirían. No era una manzana. A la final, si vemos el hecho en sí, podríamos pensar que no fue tan grande. Pero este pecado es la madre
de todos los demás pecados. La esencia de todo pecado nace en el pecado de Adán. Nace, todo nace de allí. ¿Y cuál fue el pecado de Adán? Desobediencia. Desobediencia. ¿Qué dijo Dios? ¿Me entienden? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo la serpiente? ¿Y Adán a quién le creyó? ¿Y qué terminó pasando? Murió. Ahora, aunque esto es de la clase de la realidad de nuestra redención en Cristo, quiero explicar que muchos se preguntan, pero si Adán apenas comió del fruto, no murió. Él siguió viviendo. Entonces, ¿Dios mintió? No, es que Dios no estaba hablando de la muerte física. ¿Sí? Hay una traducción, no recuerdo muy bien cuál es la traducción, que dice que cuando Dios les dijo que si comían del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, muriendo morirás. Muriendo morirás. Allí como que esa traducción hace énfasis de dos muertes. Pero la muerte, la primera muerte que sucedió en el hombre fue la muerte espiritual. ¿Y de qué habla muerte? Pues muerte habla de separación. Eso es muerte. Muerte habla de separación. ¿Cuándo murió el hombre? Cuando se separó de Dios. ¿Y cuándo se separó de Dios? Cuando lo desobedeció. Por eso es que de la desobediencia nace todo pecado. De la desobediencia es la madre de todos los pecados. Nosotros podríamos tener medidas de pecados. La iglesia tradicional habla, ¿no?, de unos pecados veniales y pecados mortales, pero para Dios los pecados, que es el fruto del pecado, es igual. Es igual. Vale la pena que tengamos presente esto, no hablándolo con temor, sino queriendo enfatizar por qué Dios quiere que dependamos de Él. Para nosotros de pronto es más pequeño el pecado de la mentira. O para nosotros de pronto podemos creer que es más pequeño el pecado de la envidia. Y puede ser mucho más grande el pecado del homicidio. O puede ser mucho más grande el pecado del adulterio, de la fornicación. Pero el pecado de pronto del odio en el corazón o del rencor, podemos creer que es un pecado pequeño. Pero todo eso, homicidio, lo que dice Gálatas capítulo 5 creo que es, Gálatas 5, habla del fruto del Espíritu y los frutos. Mire qué interesante, habla del fruto del Espíritu y los frutos de la carne. ¿Qué habla de los frutos de la carne? Borracheras, lujuria, homicidios, pero también pone allí la envidia, pone allí el egoísmo. Entonces, todo eso es fruto de la muerte espiritual en el hombre. Todo. Los pecados son frutos del pecado. ¿Qué es el pecado? La muerte espiritual en el hombre. Apenas el hombre desobedeció, el hombre fue separado de Dios. Entonces podríamos decir, en otra palabra, que desobediencia es igual a independencia. Hablando de dependencia. Desobediencia es igual a independencia. La obediencia es igual a dependencia. Entonces, cuando hay algo que está establecido, cuando hay algo que ya Dios dijo, pero yo no me sujeto a eso o tomo otra decisión, a la final lo que sucede allí es que me vuelvo independiente. Independiente. Y aquí es donde viene la pregunta, entonces, ¿dónde está el libre albedrío? O sea, ¿Dios nos obliga entonces a obedecerle? No. Por eso es que Adán pudo decidir. Donde Adán no hubiera tenido libre albedrío, pues Adán no hubiera pecado. Pero si Adán no hubiera tenido la oportunidad de decidir, ¿era genuina la decisión de seguir a Dios? ¿Tenía algún valor la decisión de seguir a Dios? ¿Tenía algún valor para la golondrina estar enjaulada por amor al que quería tenerla cerca? No, ya no tenía ningún valor. Porque al final lo que Dios quiso en nosotros y quiere en nosotros es que nosotros tomemos la decisión de seguirle.
la decisión de obedecerle. Ese es el libre albedrío. Cuando dice el Señor que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, es que somos libres, o sea, no estamos sujetos a ninguna emoción malsana, no estamos sujetos a ningún dominio sobre nuestra vida para decidir seguir al Señor. Ese es el libre albedrío, esa es la verdadera libertad. A veces nosotros creemos que la libertad es hacer lo que queremos. No, al final, cuando yo creo hacer lo que quiero, no estoy siendo libre. Realmente estoy siendo esclavo de lo que estoy sintiendo. Ese es el problema. Cuando yo decido hacer lo que quiero, cuando yo decido hacer lo que se me da mi buena voluntad, a la final estoy siendo esclavo de lo que estoy sintiendo. ¿Quién es el que no perdona? No, es que yo soy libre de no perdonar. A la final no eres libre, a la final eres esclavo del rencor que hay en tu corazón. Entonces eso no es libertad. Libertad es cuando yo me libero de la esclavitud del rencor o del odio o de la herida y decido perdonar. Allí es donde soy libre. La libertad no depende de lo que siento, de lo que quiero y de lo que hago. La libertad realmente depende en lo que creo, en lo que decido hacer a pesar de. Entonces, Dios con el libre albedrío nos da la oportunidad de poner nuestra voluntad bajo su voluntad. Mire lo que dice Deuteronomio 30:19. Busquemos allí un momento. Deuteronomio 30:19. Hoy te he dado, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. ¿Qué le dijo el Señor al pueblo de Israel? Hoy te he dado a elegir. O sea, que ¿quién tiene la decisión? Yo, no Dios. Dios decidió bendecirnos. Dios decidió siempre bendecirnos. Por eso solo había un árbol del que Dios le dijo, no comas. Si Dios hubiera querido maldecir al hombre, no le hubiera dicho que no comiera de ese árbol. A la final, pocas veces vemos que los no de Dios tienen que ver con protección para nosotros. A veces no vemos que los no de Dios quieren ser bendición para nosotros. Los no de Dios nos guarda. Los no de Dios son protección. Valdría la pena poder enseñar un poco de esto o ver en la Biblia un poco los no de Dios. Porque a veces creemos que los no de Dios es porque es un cuchito allá malacaroso que no se sabe divertir, no se la sabe gozar y entonces nos quiere que nosotros vivamos amargados. Recordemos que Dios no es un Dios amargado, porque Dios puso en el Edén árboles deliciosos a la vista, o sea que quería que el hombre se deleitara, o sea que quería que el hombre disfrutara. Y la vida cristiana debería ser un disfrute. Pero a veces la vida cristiana se nos vuelve más una carga, se nos vuelve algo tedioso, se nos vuelve algo tan acartonado. Siempre lo hemos hablado y lo hemos dicho, pero Dios anhela que nosotros disfrutemos la vida que Él decidió que viviéramos. Deuteronomio 30:19. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, o sea, los dos árboles. Siempre tú y yo vamos a encontrar los dos árboles al frente de nuestro camino. Apenas salgas hoy y salgas de este lugar y como pollo o comemos churrasco, la vida y la muerte. ¿Voy a un asadero o voy a la vida y la muerte? No, mentiras. Nelsington diría, o vamos a jardín secreto o vamos ahí está, la vida o la muerte. Apenas salgas de este lugar empiezas tú a decidir. Esta mañana te levantaste y decidiste. Algunos decidieron de pronto quedarse en su cama, decidieron
Hoy es domingo, ¿sí? Algunos decidimos estar aquí. La vida y la muerte. Ay, Henry, tampoco, ya los mató porque no vino a una reunión dominical. No, es que yo no los mato porque no vine a una reunión dominical. ¿Qué dijo Dios a Adán? ¿Sí que ya se les olvidó? ¿Qué le dijo Dios a Adán? Que morirán. ¿Y qué le dijo la serpiente? No morirán. Dios dijo, no dejemos de congregarnos. ¿Qué nos dice la serpiente? Por ejemplo, no, y esto en todo el sentido de la palabra. Dios nos dice, ama a vuestros enemigos. ¿Qué nos dice la serpiente? Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué nos dice la serpiente? Dios dice, sujétate a tu esposo. ¿Qué te dice la serpiente? Apenas salgas de este lugar, Deuteronomio 30:19 te lo vas a encontrar en cada decisión. Y aunque puede que no pierdas la salvación, si tú estás aquí y has entregado tu vida a Cristo, obviamente eres salvo, pero muerte vas a ver en las decisiones que tomas independiente de Dios. Plenitud de vida solo la podemos encontrar obedeciendo al Señor. Plenitud de vida. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. ¿Quién quiere maldiciones aquí? A ver, pónganse de pie los que quieren maldiciones. ¿Quiénes quieren bendiciones? No, yo no dije que se pusieran de pie. Quédense sentados los que quieren bendiciones. Okay. Quédense sentados los que quieren maldiciones. Uy, ya veo más de uno. O la pereza, ¿sí ve? Dios dijo, y la mujer que les dijo, ¿para qué se paran? ¿Para qué se paran? Quédense sentados. Entre bendiciones y maldiciones. Y sigue diciéndole Dios al pueblo de Israel, sigue diciéndonos Dios hoy a nosotros. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Entonces, aquí podríamos descartar muchas cosas. Si en algo nos va mal, si en algo nos sale mal, pues no le echemos la culpa al Señor. Porque generalmente cuando las cosas van mal, pero Dios, ¿por qué lo permitiste? Pero Dios, ¿por qué dejaste que esto sucediera? Pero Dios, ¿por qué aquello? Dios ha puesto como testigo al cielo y la tierra para la decisión que nosotros tomemos, ¿cierto? Ay, si eligieras la vida, fuera de que Dios le dice al pueblo israelí, nos dice a nosotros, está delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dios, como que manejando nuestro subconsciente, nos dice, ay, si eligieras la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Volviendo al tema, el sello de todo pecado es desobediencia, que implica independencia, porque a la final desobediencia es igual a independencia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere obediencia que nos lleve a la dependencia. Adán desobedeció a Dios porque no recibió su palabra, sino otra diferente, sea quien sea el que la diga. Y ahora más que nunca, que estamos llenos de tantas teorías, que estamos llenos de tantos argumentos, que estamos llenos de tanta argumentación para justificar, para promover, para ir en contra de la palabra del Señor, porque a la final es eso. Todo lo que se está moviendo en este tiempo es contrario a la palabra de Dios. Pero sea quien sea que lo diga, desobedecer es no recibir su palabra y actuar conforme a otra palabra, sea quien sea que la diga. Puede ser el sabio más sabio, puede ser el psicólogo más psicólogo, puede ser el mayor erudito que encontremos en el mundo. Pero desobedecer es no tomar en cuenta la palabra de Dios. Vienen unas preguntas. ¿Qué palabra estoy recibiendo? ¿Qué palabra obedezco?
Y hay algo que habla de dependencia. ¿Ante quién respondo? ¿A quién obedezco yo? Si obedezco la palabra, voy a depender de ella. Si veo la palabra, la creo y decido caminar sobre ella, voy a depender de esa palabra. Si no, pues no. Tiene más valor Ogmagdino, tiene más valor, ¿cómo es Kiyosaki? Pobre rico, ¿cómo es? Robert Kiyosaki. Puede tener más valor, bueno, otras palabras. ¿Quién? Maluma, por ejemplo. No, es que ustedes se ríen, nosotros nos reímos, pero ¿cuántas de nuestras generaciones, y perdónenme, cuántos de nosotros seguimos más un TikTok, seguimos más un Facebook, un Instagram, le hacemos más caso a eso que a lo que dice la palabra? Deuteronomio 8:2. Deuteronomio 8:2, nueva traducción viviente. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Mire lo que dice este pasaje. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. En este pasaje, aquí encontramos uno de los propósitos de la aflicción, tema que poco hablamos entre hijos de Dios. Porque nos ha llevado a ser victoriosos, nos han llevado a que nunca nos pasa nada, somos Iron Man, o sea, definitivamente sacamos la coraza y nadie nos toca, contra todos podemos, y la aflicción pocas veces la tenemos en cuenta en nuestro caminar como hijos de Dios. Pero aquí hay uno de los propósitos de la aflicción. ¿Cuál es? Cuando me alejo y me vuelvo independiente a causa de esto, por amor de Dios a mi vida, soy afligido para que vuelva a Él. Ahora, ¿es que Dios me manda a la aflicción? No. Realmente es consecuencia, realmente es resultado. La aflicción que vivió el hijo pródigo, ¿el padre lo mandó a que viviera esa aflicción? No. Pero el padre permitió que el hijo viviera la aflicción, viviera, que fuera independiente, que se moviera independientemente de la voluntad de su padre, que gastara independientemente la herencia. ¿Y cómo terminó el hijo pródigo? ¿Era anhelo del padre que el hijo pródigo comiera algarrobas? ¿Era el anhelo del padre que el hijo pródigo viviera esa situación? No. Pero el padre permitió la aflicción, y en medio de la aflicción el hijo pudo caer en cuenta de lo que tenía en la casa del padre. A la final el hijo, cuando está allí en esa situación tan deplorable, allí es donde el hijo vuelve en sí, dice la palabra, y compara su situación a donde lo llevó la independencia, a ver cómo sería dependiente de Dios. Él veía que en la casa había alimento, que en la casa sus siervos no pasan hambre, y él sí pasando hambre. Y muchas veces la aflicción nos lleva, como lo dice este versículo, a revelar nuestro carácter, a reconocer en pocas palabras nuestra rebeldía. A reconocer nuestra rebeldía, y Dios en medio de la aflicción puede ver si realmente nosotros obedeceríamos su palabra. Y tenemos un ejemplo muy claro en este sentido, y es Jesús. Cristo mismo fue afligido, no porque se haya movido independientemente de Dios, no porque haya sido independiente, sino que en la aflicción Él pudo aprender a depender. Ahora, podemos ver a Jesús en la misma situación que estuvo Adán. Adán tenía todo árbol delicioso a la vista. Satanás viene y le dice: Dios sabe que si comes de este árbol serás como Dios. Y díganme, si a nuestra naturaleza humana no le agradaría ser Dios.
no depender de nadie, me valgo de mí mismo, soy autosuficiente. Ya con la autosuficiencia puedo, no necesito de un Dios, porque a la final la independencia se cumple lo que la serpiente le dijo: serás como Dios, que fue la caída que tuvo la serpiente, porque la serpiente cayó por querer ser igual a Dios. Y la serpiente quería hacer caer a Adán, bueno, hizo caer a Adán diciéndole: podrás ser como Dios. Y la serpiente cuando pudo con Adán, pero vio que vino Jesús, la serpiente quiso hacer lo mismo con Jesús. Porque cuando Jesús está allí en la tentación en el desierto y Jesús tiene hambre, hay una necesidad. ¿Qué es lo que le dice el Señor? ¿Qué es lo que le dice, Satanás? Haz que estas piedras si eres hijo de Dios. Entonces, si eres hijo de Dios, puedes ser Dios. ¿Qué problema hay? Haz que estas piedras se conviertan en pan. A la final, ¿qué le estaba diciendo Satanás a Jesús? Muévete independiente, no necesitas a Dios. Tú lo puedes hacer solo. Esperas en el Señor y mira cómo terminas, perdóname la expresión, vaciado. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no nos comprometemos con Dios al 100% porque vemos a muchos hijos de Dios vaciados? ¿Y cuántos vemos prosperados sin Dios? Ese es el engaño. Ese es el engaño. ¿Y cuántos de nosotros anhelamos más la vida de aquellos que viven independientes de Dios, sabiendo que muriendo morirán? Sabiendo que muriendo morirán. Ahora, Jesús está en la misma situación, allí en el huerto, frente a la serpiente, solo que Jesús respondió de una manera diferente al engaño. Jesús no respondió como respondió Adán. Mire lo que dice Lucas 4, versículo 4. Jesús, en la misma situación que Adán en el Edén, responde de una manera diferente. Lucas 4, 4. Jesús le dijo, ¿qué dijo Jesús? No, las escrituras dicen. Me gusta más como lo dice Reina Valera. Escrito está. ¿Jesús tenía hambre? Sí. ¿Llevaba 40 días ayunando? ¿Estaba débil? Sí. ¿Estaba su cuerpo sufriendo aflicción? Sí. Pero Jesús respondió de una manera diferente. Escrito está. Ahora, vemos algo diferente en Jesús en esa conversación. Si podemos decir, el diablo queriendo conversar con Jesús, pero Jesús no le siguió. Jesús no le siguió la conversación. Porque con la serpiente con la mujer le argumentó. ¿Dónde vemos a Jesús argumentando? Jesús lo único que declara es lo que está en su palabra. Escrito está. Jesús no argumentó y lo que hizo fue depender de lo que Dios había dicho. Entonces aquí podemos ver que la dependencia nos va a librar de todo. Así como Satanás lo hizo con Adán, y si lo hizo con Jesús, lo va a hacer con nosotros. Por eso te digo, apenas pasemos ese portón, vamos a encontrarnos en la misma posición en la que estuvo, en la situación en la que estuvo Adán y en la que estuvo Jesús. Ahora está ese en nosotros. ¿Cómo vamos a responder? Frente a cualquier situación, a cualquiera, ¿cómo responderíamos? Entonces aquí vemos, la raíz de todo pecado es la desobediencia que lleva a la independencia, que en otras palabras, me sujeto a lo que a mí me parece y allí es donde reina el Dios yo, seréis como Dios. Ahora, todo acto u obra independiente, aún en el servicio de Dios, nos está llevando al pecado. Dios no nos ha mandado a hacer muchas cosas. A veces creemos que porque lo hacemos para el Señor es bueno. Ojo, eso también es engaño. Porque hay cosas que nosotros creemos que estamos haciendo para el Señor, pero el Señor no nos mandó a hacer. El Señor no nos dijo que las hiciéramos. Porque Dios nunca nos mandó a hacer muchas cosas. Dios nos mandó a hacer sus cosas.
las que Él ha preparado de antemano para que nosotros caminemos sobre ellas. ¿Sí? ¿Cuántas cosas no hacemos por nuestra propia cuenta para parecer más santos, para parecer más humildes? Pero allí es donde dice Hebreos 6 que nos debemos arrepentir de las obras muertas. Arrepentimiento no solo tiene que ver con aquello que es directamente opuesto al Señor, con aquello que realmente se opone a Dios. Nosotros también tenemos que arrepentirnos como hijos de Dios de aquellas obras que a la final son muertas, porque las únicas obras vivas son las que vienen de Él, son las que nacen en Él. Ahora muchos pueden decir, uy, pero Henry, entonces todo tengo que preguntárselo. ¿Y cómo sé si viene de Él y no viene de Él? Bueno, ¿cómo respondió Jesús? Ya lo sabes. ¿Cómo sé si es del Señor? Escrito está. ¿Cómo sé si no es del Señor? Escrito está. Porque allí el Señor nos enseña qué hacer, como nos dice qué no hacer, como se lo dijo a Adán. Como se lo dijo a Adán. Y por eso es que el Señor quiere que volvamos al tiempo de Adán. ¿Cuántos mandamientos tenía Adán? ¿Cuántos? Ninguno. Uno. Un solo mandamiento. No comas de ese árbol. Solo era un mandamiento. No comas de ese árbol. Adán podía disfrutar lo demás y solo obedecer un mandamiento. Pero Adán cae, la naturaleza del hombre empieza a vivir independiente, se separa de Dios y Dios entonces en el desierto les tiene que mandar 10 mandamientos, porque no pudieron con uno. Se desborda la maldad del hombre, se desborda la independencia del hombre, se desborda la completa naturaleza humana, se desborda en independencia, y el Señor tiene que ponerles 10 mandamientos. Y ustedes terminan leyendo Deuteronomio y hay más de 120 mandamientos que Dios le da al hombre para tratar de contener la rebeldía del corazón del hombre. Los mandamientos no era para amargarle la vida, los mandamientos era para decirle: necesito guardarte, si no te guardo te pierdo, si no te guardo te me vas a alejar. Y el hombre no pudo. El hombre sin Dios no puede contener la dependencia de Él, no puede contener, la independencia de Dios. Por eso es que Dios nuevamente, cuando viene Jesús, uno que decidió vivir dependiente de Dios, uno que decidió hacer la voluntad de Dios, diciéndonos a nosotros: sí se puede, sí se puede. Eso está como la barra de los partidos, ¿no? ¿Cómo es? Sí, no, pero puede. Ganaremos el partido. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? Ánimo, muchachos, que Jesús vino a decirnos: ánimo, muchachos, que nada se ha perdido. Con un esfuerzo más, Jesús dijo: en mí pueden, dependencia. Y Jesús nos vuelve a poner frente a un solo mandamiento. Nos pone nuevamente frente a un solo mandamiento. Ya no era no coman, ahora nos está diciendo: amen a Dios. Porque Jesús lo dijo: si amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos. Solo un mandamiento: amarlo. Muchos piensan: no debo comer esto, no me debo emborrachar, es pecado tomar vino, es pecado bailar, es pecado. Están volviendo a lo que vivió en Levítico el pueblo de Israel. Ay, ¿será pecado? ¿Será pecado si yo hago esto? ¿Será pecado si hago lo otro? ¿Será pecado si no? ¿Será pecado si sí? Si voy a donde Marzo, ¿será pecado comer cerdo? Si la rellena, ¿será que la fritanga no? La fritanga, ay, que es pecado, no, pero ay, me encontré con el sitio. ¿Será pecado si no lo saludo? ¿Será pecado si no le digo: es que me cae tan mal? ¿Será pecado sentirme así? Y vivimos angustiados. Y los que vivieron, ya quienes vieron Intensamente 2, caemos en una crisis de ansiedad.
cristianos viviendo en una crisis de ansiedad porque ¿será pecado o no será pecado? Entonces, Adán, si nosotros miramos en todo esto, Satanás siempre va a querer sacarnos de la posición que ya tenemos. Adán y Eva no cayeron en cuenta que ellos ya tenían el conocimiento del bien y del mal. Adán no necesitaban comer de ese árbol, ya tenían ese conocimiento, porque ellos fueron hechos a la imagen ¿de quién? De Dios. Y Dios tiene el conocimiento del bien y del mal. Y ellos fueron hechos a su imagen y semejanza, entonces ya lo tenían. No necesitaban volverse independientes para tener este conocimiento, pero Satanás sí los sacó de la posición que ellos ya tenían. Ahora, muchos de nosotros, muchos momentos de nuestra vida, nos la pasamos decidiendo por nuestra propia cuenta y a la final viviendo independientemente de Dios. Independientemente de Dios. Satanás lo que hizo fue que Eva no viera lo bueno de los otros árboles. Se le olvidó a Eva lo que decía Génesis 2:9, que Dios había hecho crecer todo árbol hermoso a la vista. Y Satanás le tapó que todo estaba hermoso. ¿Cuántos de nosotros, por anhelar lo de otros, por anhelar más, por esa lascivia que hay en nuestro corazón de querer más, no nos perdemos de vista lo bueno y lo maravilloso que tenemos en el Señor? Lo perdemos. Por eso es que cuando la mujer en el capítulo 3, versículo 6 de Génesis, mire lo que dice Génesis 3:6. Dice, cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer, lo que Dios había hecho también. Lo que Dios había hecho también. Y que además ese árbol era ¿qué? Atractivo por la sabiduría que podía dar. Tenemos la opción de ver lo bueno de Dios, aunque no sea tan bueno para nosotros, y depender. O lo bueno a nuestros ojos, que al final no será nada bueno. Esto suena como un trabalenguas. Voy a repetirlo nuevamente. Tenemos la opción de ver lo bueno de Dios, aunque no sea tan bueno para nosotros, y depender. O lo bueno a nuestros ojos, que al final no será nada bueno, y vivir independientes. Pensemos. ¿Cuántas veces nos movemos en nuestra propia voluntad? O caigamos en cuenta, hagamos un break así, un minuto. Trae a memoria cuántas veces te moviste independiente de Dios y fallaste. ¿Cuántas veces tomaste decisiones por ti mismo y te fue mal? ¿Y cuántas veces tomamos decisiones buscando al Señor, permitimos que Él nos hablara y nos guardó? ¿Cuántas veces? Lo hemos comprobado en nuestra vida. Cada uno de nosotros lo hemos comprobado en nuestra vida. Cada uno de nosotros sabemos. Yo le oré al Señor antes de casarme, o sea, que sea mi voluntad, porque yo no sé si la suegra que me vas a dar es buena para mí. No era tan bueno para mí, pero me la dio, o sea que era bueno para Dios. Y después de aceptar su sacrificada voluntad, me he dado cuenta que fue bueno para mí. No, tengo que quedar bien. Entonces, donde yo diga algo contrario, ya me está mirando. No, en serio. ¿Cuántas cosas buenas nos perdemos por no saber depender? ¿Cuántas cosas buenas nos perdemos por no saber esperar? Preguntémosle al Señor. ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas? ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas? Sencillamente por movernos independiente. Nuestra propia vida lo ha hablado. Nuestra propia vida, yo creo que nosotros tenemos las respuestas en nuestra propia vida, en nuestras experiencias. Dios nos da la razón de que vale la pena depender de Él. En toda decisión.
la decisión sobre el futuro, decisión sobre familia, decisiones sobre trabajo, decisiones sobre aún. Muchas personas nos preguntan y allí es donde yo les digo, para eso estamos. Muchas veces nos preguntan, Henry, ¿es bueno escuchar esto? Yo he visto personas por sencillamente querer comer, y nosotros no somos de los que aquí prohibimos a que no tomen alimento de otro lugar. No, tómenlo, pero disciernan, pregúntenle al Señor, ¿está escrito? Yo he visto personas apartarse del Señor sencillamente por moverse independientes. Yo he visto personas que se defraudaron de Dios y los veo ahorita y están peor. Es una decisión diaria. Es una decisión diaria depender de Él para todo. Lo que estás sintiendo en tu corazón, lo que sientes hacia alguien, de pronto las heridas que alguien puso en tu vida. ¿Por qué te sientes empujado hacia esto? Dile al Señor que te haga libre. Pídele al Señor que te haga libre. Libre para decidir hacer su voluntad. No hay nada mejor, se los digo, no hay nada mejor que el árbol de la vida. No hay nada mayor. Podemos comer de otros árboles. El árbol de la vida nos permite deleitarnos en otros árboles. El árbol de la ciencia del bien y del mal nos esclaviza. Curiosamente, Adán y Eva, después de que comieron de este árbol, no comieron de los demás, que eran deliciosos también para ellos. Porque apenas comieron de ese árbol, todo cambió. Todo cambió. ¿Cómo vas a responder apenas salgas de este lugar? ¿Cómo vas a responder? Saben, hay cosas buenas. Hay cosas buenas. Pero en Dios hay cosas mayores. Para tus ojos puedes decir, no puedo perder esta oportunidad. Delante de ti podrás decir, yo no puedo dejar pasar este momento. Y Dios diciéndote, espera, espera. Ahora puedo entender por qué el Señor nos dice que esperemos. Porque cuando esperamos, no nos dejamos mover por la ansiedad del corazón. Cuando esperamos, damos la oportunidad de aquietarnos y dejar que Él nos hable. Estemos un momento allí, un momento. De pronto algunos estamos aquí deseando pedirle perdón al Señor porque sabemos las decisiones que hemos tomado. De pronto algunos estamos aquí sin saber qué decisión tomar. Si eres de los que has tomado decisiones y sientes que te han apartado de Él, vuelve a Él. Vuelve a Él. Él está allí esperándote y te está diciendo, ven, depende de mí. Si eres de los que no sabes tomar, qué decisión tomar, sea cual sea el momento que estés viviendo, dale gracias al Señor, porque Él prometió guiarte. Él dijo que envía su luz y su verdad. Él dijo que lámpara es a tus pies su palabra. Dale gracias porque si pones tu decisión en manos de Él, confía en Él y Él va a hacer.
Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias. Gracias porque tú eres bueno. Tú eres bueno. Y tu misericordia permanece para siempre. Gracias porque tu bien y tu misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. Tu bien. Gracias porque tu bien nos guarda. Gracias porque tu bien nos protege. Gracias porque tu bien nos acerca a ti. Gracias. Cristo, tú lo dijiste allí en Juan 15, que veamos que nosotros somos los pámpanos y tú eres la vid, que separados de ti nada podemos hacer. Señor, quita de nuestras mentes ese pensamiento de que hay algunas cosas que sí tienen que ver contigo y hay otras que no. Porque ese es el engaño también que ha venido para movernos independientemente de ti. Todo depende de ti. Nuestra vida física, nuestra vida emocional, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestras fuerzas, los anhelos del corazón, el para qué estamos, el hacia dónde debemos ir, el cómo debemos hacerlo, el cuándo hacerlo, el dónde hacerlo, el para qué hacerlo. Todo está en ti. Todo está en ti. Ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos a vivir dependientes de ti. Tú has puesto delante de nosotros la vida y la muerte. Que al salir de este lugar, cada día de nuestra vida, escojamos la vida para ver cómo vivimos nosotros y nuestras generaciones. Haznos recordar, y te pido por tu Espíritu Santo que frente a cada decisión tu Espíritu traiga a nuestro corazón para que podamos decir como Cristo dijo: escrito está. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Me hacen el favor, al salir saludan a mi suegra, una mujer muy especial, no, mentiras. Los bendigo.